El polvo fino y rojizo del sertón brasileño, a finales del siglo XIX, lo cubría todo como una mortaja, asentándose sobre los muebles de la silenciosa casa de Ambrosio y sobre el alma misma de aquel hombre. La hacienda, antes un lugar de vida pulsante, ahora respiraba la misma sequedad de la tierra agrietada de afuera, bajo un sol despiadado que amarilleaba el pasto y prometía una miseria que ya se había instalado en el corazón del hacendado. Viudo y endurecido por la reciente pérdida de su esposa, Ambrosio estaba de pie en el porche, con el cuerpo rígido, los hombros curvados por el peso invisible del luto. En sus manos encallecidas arrugaba una carta, el frágil papel casi deshaciéndose. Era su última apuesta contra el silencio, un anuncio respondido, la promesa de una novia por correspondencia que vendría para ser una colaboradora, una presencia funcional para cuidar de la casa y de su pequeña hija, Lía. Él no buscaba amor, solo orden, una forma de detener la sangría de la desorganización y de la soledad. El cielo, antes de un azul pálido y enfermizo, se oscureció súbitamente con una violencia que no se había visto en meses. Un fuerte viento comenzó a aullar entre las rendijas de la casa de madera, trayendo consigo el olor a tierra mojada, una promesa que casi siempre se revelaba una mentira. Pero, esta vez, la lluvia llegó, gruesa y pesada, castigando el techo de zinc. En medio del temporal, los ladridos de los perros anunciaron la llegada de una carreta solitaria que se detuvo bruscamente en la entrada. Una figura frágil y empapada fue prácticamente empujada fuera antes de que el vehículo partiera a toda prisa, desapareciendo en la cortina de agua. No era la mujer robusta que Ambrosio había imaginado. Era una monja, o lo que parecía ser una, con el hábito rasgado visible bajo un chal empapado. Se encogía bajo la tormenta, con el rostro pálido y los ojos desorbitados por el pavor. Ese no era el acuerdo. Esa no era su novia. La revelación golpeó a Ambrosio no como una sorpresa, sino como una afrenta del destino, una pieza más cruel de un dios en el que ya no creía. Si te gustan las historias de nuevos comienzos y fe, donde la esperanza brota en los lugares más áridos, suscríbete al canal para seguir más dramas emocionantes como este. La mañana siguiente a la tormenta amaneció límpida y cruel, el lodo secándose rápidamente bajo el sol que volvía a castigar la tierra. Dentro de la casa, la tensión era palpable, más densa que el aire pesado del sertón. Ambrosio observaba a la mujer, que ahora se presentaba como la hermana Teresa, con una desconfianza granítica. Ella no pertenecía a aquel lugar de tierra y sudor. Su hábito, aunque remendado y sucio, era un símbolo de un mundo de claustros y oraciones que él había rechazado. La veía como un problema, una boca más que alimentar en tiempos de sequía, un contratiempo que necesitaba ser despachado. Su intención era clara: en cuanto el camino estuviera transitable, ella se iría. Él no tenía espacio para misterios ni para la fe que ella representaba, una fe que, para él, se había demostrado inútil y traicionera, muriendo junto con su esposa. Sin embargo, su hija Lía, de apenas 6 años, veía algo completamente diferente. Para la niña, criada en el silencio de un padre enlutado, la llegada de aquella mujer era como la rara lluvia de la noche anterior. Un milagro. Lía se acercó a Teresa con la curiosidad intrépida de los niños, tocando la tela oscura del hábito, fascinada por la cruz de madera que colgaba de su cuello. Teresa, a su vez, respondió no con palabras, sino con un gesto de ternura que la casa no había visto en mucho tiempo. Se arrodilló, quedando a la altura de la niña, y su sonrisa, aunque cansada y asustada, era genuina. Ambrosio vio el encanto en los ojos de su hija y sintió que se le oprimía el pecho. Expulsar a Teresa significaría arrancar aquel breve destello de luz de la vida de Lía, un acto de crueldad que ni siquiera su amargura lograba
justificar por completo. Forzado por aquel dilema, Ambrosio le concedió a Teresa una tregua frágil. Podía quedarse, pero tendría que trabajar. Esta casa no es un convento. Aquí, las manos que no trabajan, no comen, dijo él, con la voz áspera como la corteza de un árbol seco. Teresa solo asintió, sus ojos transmitiendo una fuerza silenciosa. No se acobardó. En los días que siguieron, se movió por la casa con una eficiencia serena, transformando el espacio descuidado. El olor a polvo y abandono fue lentamente sustituido por el aroma de pan casero y de hierbas frescas que recogía en los alrededores, revelando un conocimiento sorprendente sobre la tierra. Fregaba el suelo, remendaba la ropa de Lía y cantaba canciones de cuna en voz baja, llenando el silencio con una melodía de cuidado y diligencia. Ambrosio observaba desde lejos, un espectador en su propia casa. Notaba cómo la risa de Lía se había vuelto más frecuente, cómo la niña seguía a Teresa por todas partes. Una pequeña sombra, encantada. La presencia de la exmonja comenzó a reordenar no solo la casa, sino la propia rutina del dolor. El luto de Ambrosio era una fortaleza que había construido a su alrededor, y Teresa, sin intentar forzar la entrada, estaba plantando un jardín afuera. Eran pequeñas cosas, micro recompensas emocionales que lo desarmaban. Un plato de comida caliente dejado para él en la mesa, una flor silvestre que Lía le entregaba, diciendo que había sido Teresa quien le había enseñado el nombre. Él todavía se negaba a conectar, pero la transformación a su alrededor era innegable y profundamente perturbadora. Un atardecer, mientras reparaba una cerca, Lía enfermó con una fiebre repentina, la misma que se había llevado a su madre. El pánico heló la sangre de Ambrosio, paralizándolo con el recuerdo de la pérdida. Fue Teresa quien actuó. Con una calma impresionante, preparó un té con hierbas que Ambrosio consideraba inútiles, aplicando compresas frías en la frente de la niña y rezando en 1900 susurros. La fe no es para pedir que Dios cambie el mundo, Ambrosio. Es para pedir que Él nos dé fuerzas para cambiarlo nosotros mismos, dijo ella, sin mirarlo directamente, mientras cuidaba de la niña. La frase lo golpeó, pues no era un sermón, sino una declaración de propósito. Veía en ella una fe práctica, forjada en la acción, muy diferente de las promesas vacías que había aprendido a odiar. Aquella noche, mientras velaban el sueño febril de Lía, el silencio entre ellos se rompió. Ambrosio, con la voz entrecortada, habló sobre su esposa por primera vez, sobre cómo se sentía culpable y abandonado. Recé hasta que mis rodillas sangraron, y Dios no me escuchó, confesó, la vulnerabilidad rompiendo su dura coraza. Teresa lo escuchó sin juzgar, sus ojos reflejando la luz temblorosa del candil y una compasión profunda. No ofreció respuestas fáciles. En su lugar, compartió un fragmento de su propio dolor, hablando del convento no como un refugio de paz, sino como una jaula donde la obediencia ciega era más valorada que la bondad. Un lugar gobernado por la mano de hierro de un hombre llamado Padre Ignacio, cuya santidad era solo una fachada para su crueldad. La mención de aquel nombre, Padre Ignacio, quedó flotando en el aire como una amenaza velada. Teresa no dio detalles, pero la sombra de miedo que cruzó su rostro fue suficiente para que Ambrosio entendiera que su huida no era un acto de debilidad, sino de coraje desesperado. La conexión entre ellos se profundizó en aquel momento de confesión mutua, un vínculo forjado no en el romance, sino en el reconocimiento del dolor del otro. Eran dos supervivientes de naufragios diferentes, compartiendo ahora la misma isla desierta. La fiebre de Lía comenzó a ceder con el amanecer, y con la mejoría de la niña, algo en la dinámica entre ellos cambió permanentemente. La gratitud de Ambrosio era una deuda silenciosa.
un reconocimiento de que aquella mujer había salvado lo que él tenía de más preciado en el Sicily. Mundo. Las semanas se convirtieron en un mes y la presencia de Teresa se volvió parte del ritmo de la hacienda. Juntos encontraron una fuente de agua subterránea, un hilo de esperanza que podría salvar una parte de la cosecha. El trabajo era duro, pero compartido. Él le enseñó la fuerza necesaria para manejar la tierra, y ella le enseñó a encontrar belleza en las pequeñas cosas, en el vuelo de un pájaro, en la resistencia de una flor del sertón. Poco a poco, Ambrosio comenzó a rezar de nuevo, no en la iglesia, sino allí, con las manos en la tierra, al lado de la mujer que le mostraba un Dios que no estaba en los cielos lejanos, sino en la resiliencia de la vida. La risa volvió a resonar en la casa, no solo la de Lía, sino, ocasionalmente, una sonrisa rara y contenida del propio Ambrosio. La paz, sin embargo, era frágil como un cristal en medio de una tormenta. La amenaza que Teresa había traído consigo, finalmente, llegó al pequeño pueblo cercano. Durante una de sus raras idas a la tienda para comprar provisiones, Ambrosio escuchó la conversación. Dos hombres extraños, bien vestidos y con un aire de ciudad, estaban haciendo preguntas. Buscaban a una hermana desorientada, un alma perdida, que según ellos había huido del convento en un estado de confusión mental, llevándose consigo donaciones destinadas a los huérfanos. La descripción era vaga, pero la intención era clara: difamarla, pintarla como una ladrona loca para que nadie la ayudara. Ambrosio sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El mundo del padre Ignacio los había encontrado. La noticia cayó como una piedra en el pequeño oasis que habían construido. Ambrosio regresó a la hacienda con el rostro serio, la preocupación grabada en cada línea de su expresión. Encontró a Teresa en el patio, enseñando a Lía a hacer una muñeca con una mazorca de maíz. La escena doméstica y pacífica contrastaba violentamente con la amenaza que se acercaba. El miedo en el rostro de Teresa, cuando él le contó sobre los hombres, fue inmediato y profundo. Sus hombros se encogieron como si esperara un golpe. Ella sabía que aquellos hombres no eran devotos preocupados, sino los perros de caza de Ignacio, enviados para arrastrarla de vuelta al silencio, para proteger los sucios secretos que había descubierto dentro de los muros del convento. La presencia de aquel peligro externo forzó a Ambrosio a confrontar sus propios sentimientos. Teresa ya no era una extraña, una monja fugitiva que había acogido por pena. Se había convertido en la cuidadora de su hija, su compañera en el trabajo y la confidente de sus dolores. Protegerla ya no era una cuestión de deber moral, sino un impulso visceral. Verla aterrorizada despertó en él un instinto protector que pensaba que había muerto con su esposa. La hacienda aislada, antes su prisión de luto, ahora se había convertido en un santuario que necesitaba defender a toda costa. La amenaza no era solo contra Teresa, era contra la frágil familia que ellos, sin darse cuenta, habían comenzado a formar. Aquella noche, bajo la luz de un candil de aceite, toda la verdad fue revelada. Ambrosio exigió saberlo todo, no con rabia, sino con la seriedad de un hombre que necesitaba conocer al enemigo que enfrentaría. Con voz temblorosa, Teresa confesó: había descubierto que el padre Ignacio usaba las cuantiosas donaciones de familias ricas no para la caridad, sino para su propio enriquecimiento y para financiar negocios ilícitos, lavando el dinero a través de falsos proyectos misioneros. Tenía pruebas, registros que había logrado copiar antes de huir. Él no me quiere de vuelta para salvarme, Ambrosio. Me quiere de vuelta para silenciarme para siempre, dijo, las lágrimas finalmente corriendo por su rostro. La revelación solidificó la alianza entre ellos. La lucha de Teresa ahora era también la lucha de Ambrosio.
Ya no se enfrentaba a una institución religiosa o a la moral de la comunidad. Se enfrentaba a un criminal peligroso que se escondía detrás de una sotana. La vulnerabilidad de Teresa no la disminuía a sus ojos. Al contrario, revelaba un coraje inmenso. Había arriesgado todo por la verdad. Él, que había perdido la fe en Dios, encontró algo en qué creer en aquella mujer: su integridad, su fuerza y el amor que demostraba por su hija. La decisión estaba tomada. No la entregaría. A partir de ese momento, la rutina en la hacienda adquirió un nuevo tono de urgencia y vigilancia. Cada sonido desconocido, cada viajero en el camino polvoriento, era motivo de alerta. Ambrosio comenzó a fortificar la propiedad de maneras sutiles, reparando cercas y portones, manteniendo su vieja escopeta siempre limpia y cargada. Le enseñó a Teresa cómo esconderse en el sótano secreto de la casa, un lugar que su abuelo había construido en los tiempos de los cangaceiros. La tensión crecía cada día, la amenaza acercándose como una nube de tormenta en el horizonte. Pero, paradójicamente, esa misma tensión los unía aún más, transformando el miedo compartido en una determinación feroz. El vínculo entre Ambrosio y Teresa floreció en medio del peligro. Los diálogos se volvieron más profundos. Las barreras cayeron por completo. Él pasó a llamarla solo Teresa, abandonando el hermana que la ataba a un pasado del que huía. Ella, por su parte, veía más allá del hombre rudo y amargado, vislumbrando al padre devoto y al hombre de honor que era. El amor que nacía entre ellos no era de pasión arrebatadora, sino de una construcción lenta y sólida, como una casa de piedra, erigida sobre los cimientos del respeto mutuo, del cuidado compartido y del coraje de enfrentar el mundo juntos. La familia que el destino había deshecho se estaba reconstruyendo de una forma que él jamás podría haber imaginado cuando respondió a aquel anuncio. La pequeña fiesta de la cosecha era un acto de terquedad y gratitud. El agua que Ambrosio y Teresa encontraron había salvado lo suficiente para garantizar la supervivencia, y él sintió la necesidad de celebrar. Vecinos de haciendas cercanas se reunieron en su patio, trayendo violas y platos sencillos. Por primera vez en años, el lugar estaba lleno de música y conversaciones. Ambrosio, con Lía sobre sus hombros, observaba a Teresa servir un caldo caliente a los invitados. Ya no usaba el hábito, vestía un simple vestido de algodón que él le había comprado, y su sonrisa iluminaba el atardecer. En aquel momento, no eran un hacendado, una exmonja y una huérfana. Eran una familia, bañados por la luz dorada del fin de 1900. La tarde, un retrato de paz frágil y duramente conquistada. La esperanza, antes una semilla enterrada, finalmente brotaba. La armonía fue rota por la llegada de un carruaje oscuro e imponente, un presagio sombrío contra el cielo anaranjado. De él descendió el padre Ignacio, impecablemente vestido de negro, su sotana contrastando con el polvo del sertón. No estaba solo. Dos hombres altos y musculosos, con miradas duras que no concordaban con la devoción, lo flanqueaban como estatuas de granito. La música cesó. Las conversaciones murieron. Todos los ojos se volvieron hacia la figura carismática y amenazadora que avanzaba lentamente, un depredador invadiendo un nido. El aire se volvió pesado, cargado con la electricidad que precede al rayo. Ambrosio bajó a Lía al suelo y se colocó al lado de Teresa, su cuerpo formando un escudo instintivo. El momento que tanto temían había llegado, no en secreto, sino delante de todos. «Mis hermanos, mis hermanas», comenzó el padre Ignacio, con la voz aterciopelada, pero con un filo de acero, proyectada para resonar y mandar. «He venido en busca de una oveja perdida, un alma atormentada que se ha alejado de la luz de Dios». Sus ojos se fijaron en Teresa, fríos y acusadores. «Esta mujer que se refugia entre ustedes es una ladrona y una hereje. En un acto de locura,
robó las donaciones destinadas a los pobres y abandonó sus votos sagrados, manchando la casa del Señor con su pecado. Hablaba con la autoridad de quien se cree la voz misma de Dios. Sus palabras, calculadas para sembrar la duda y el miedo en los corazones sencillos de los agricultores, volviendo a la comunidad contra aquellos que la habían acogido. Los vecinos se miraron entre sí, la incertidumbre estampada en sus rostros. Conocían a Ambrosio como un hombre honesto, aunque encerrado en su dolor. Habían visto la bondad con la que Teresa trataba a Lía y a todos. Pero la figura del sacerdote representaba la máxima autoridad, la conexión directa con lo sagrado, y sus acusaciones eran graves. Teresa sintió el peso de aquellas miradas, la vacilación de la comunidad. El terror inicial la paralizó, el mismo miedo que la había hecho huir en la oscuridad de la noche. Podía sentir su cuerpo temblar, el deseo de correr y esconderse gritando dentro de ella. Pero entonces miró a Lía, que la observaba con los ojos muy abiertos, y a Ambrosio, que permanecía firme a su lado, y encontró una fuerza que no sabía que poseía. Mientras el discurso venenoso de Ignacio continuaba, hizo una señal sutil con la cabeza. Uno de los matones comenzó a moverse sigilosamente por el costado del grupo, con los ojos fijos en Lía, que se había asustado y había corrido cerca de una carreta. La intención era clara y brutal: usar a la niña como rehén, la pieza final para quebrar cualquier resistencia. Este era el primer fuego del clímax. Ambrosio, sin embargo, estaba vigilante. Años de vida en la tierra le habían enseñado a leer el peligro en los gestos más pequeños. En el instante en que el hombre avanzó para agarrar a su hija, Ambrosio se movió con una velocidad sorprendente, interceptándolo con el cuerpo y empujándolo con fuerza contra la rueda de la carreta. «A mi hija no la toca nadie», gruñó con la voz baja y letal. En el mismo instante en que la amenaza física explotaba, Teresa encendió el segundo fuego. En lugar de encogerse, dio un paso adelante con la postura erguida, su voz clara y firme, cortando el discurso del sacerdote. «Este hombre no habla en nombre de Dios», declaró, y el silencio que siguió fue absoluto. «Habla en nombre de la codicia. Yo no robé a los pobres. Huí para que él no pudiera seguir robándoles. Huí con las pruebas de sus crímenes, de su oro sucio escondido bajo el pretexto de la caridad». No gritaba, hablaba con la calma devastadora de la verdad, y su coraje, nacido de la desesperación, era más poderoso que las acusaciones inflamadas del sacerdote. La revelación quedó flotando en el aire, impactante e irrefutable. Con el matón sometido y la atención de todos centrada en la escena, Ambrosio caminó hasta el centro del patio, deteniéndose exactamente entre el sacerdote y Teresa. Su rostro, antes una máscara de amargura, ahora estaba transfigurado por una convicción feroz. Miró a sus vecinos, hombres y mujeres que conocía desde la infancia, y luego se volvió hacia el sacerdote. El diálogo transformador vino de un lugar profundo de su alma recién despertada. «Durante mucho tiempo culpé a Dios por mi sufrimiento», dijo con la voz entrecortada pero firme. «Pero hoy lo veo. Mi fe no está en este hombre», señaló a Ignacio, «sino en esta mujer, que me enseñó que Dios es cosecha, es cuidado y es proteger a los suyos». Aquellas palabras, simples y verdaderas, sellaron el destino del enfrentamiento. La comunidad, que momentos antes dudaba, ahora veía la verdad con claridad. Recordaron a Teresa cuidando al hijo de un vecino que se había herido antes, usando sus hierbas y su calma para detener la sangre, la recompensa de su conocimiento. Vieron la devoción en sus ojos al cuidar de Lía y el coraje en su voz al enfrentar al poderoso sacerdote. Uno a uno, los hacendados dieron un paso adelante, formando una muralla silenciosa alrededor de Ambrosio, Teresa y Lía.
Ya no eran espectadores, eran una comunidad unida protegiendo a los suyos. El padre Ignacio miró aquella barrera de cuerpos y rostros determinados y comprendió que su poder allí se había desintegrado. Su autoridad moral, su única arma, había sido destruida por la verdad de Teresa y la fe reencontrada de Ambrosio. No había nada más que decir. La humillación ardía en sus ojos. Sin una palabra, se dio la vuelta, hizo una señal a sus matones para que se retiraran y subió a su carruaje. El vehículo partió, levantando una nube de polvo que pronto se asentó, dejando atrás un profundo silencio, roto solo por el llanto aliviado de Teresa, que finalmente se permitió derrumbarse en los brazos de Ambrosio. El peligro había pasado. Estaban a salvo. Estaban en casa. Cuando el polvo del carruaje del padre Ignacio finalmente se asentó, un silencio reverente se apoderó del patio. Entonces, lentamente, uno de los hacendados más viejos comenzó a aplaudir. Pronto, todos los vecinos se unieron a él, no con la euforia de una victoria, sino con el respeto profundo por un acto de coraje. Se acercaron, ya no como espectadores, sino como una red de apoyo. Ofrecieron palabras de consuelo a Teresa y estrecharon la mano de Ambrosio con una nueva admiración. Aquel día, la comunidad no solo presenció la caída de un falso profeta, sino también el renacimiento de uno de los suyos. Ambrosio, el hombre que el luto había aislado, estaba de vuelta con su gente, ya no solo, sino como el pilar de una nueva e improbable familia forjada en el fuego de la adversidad. En los días que siguieron, una paz profunda se instaló en la hacienda. La amenaza se había disipado, dejando atrás un aire limpio y la libertad de construir un futuro. Una noche, Teresa llevó la pequeña caja donde guardaba los restos de su hábito y la cruz de madera al patio. Con Ambrosio y Lía a su lado, no los quemó en un acto de rabia, sino que los enterró al pie de un joven naranjo. No era un rechazo a su fe, sino una transformación de ella. Estaba plantando su pasado, dejando que se convirtiera en la raíz de algo nuevo y fructífero. Dios no está en un trozo de tela o de madera, susurró, más para sí misma que para los demás. Él está aquí, y miró a Ambrosio, y Lía su verdadero santuario. La hacienda, como respondiendo a la sanación de sus dueños, comenzó a florecer. Las lluvias se volvieron más regulares, y la tierra, antes seca y estéril, respondió con un verde vibrante. Ambrosio y Teresa trabajaban codo a codo, sus manos encontrándose al plantar semillas o al reparar cercas. El amor de ellos crecía sin necesidad de grandes declaraciones, presente en los gestos diarios, en el respeto silencioso, en la manera en que él la miraba, mientras ella enseñaba a Lía a leer, y en la forma en que ella cuidaba de él, asegurándose de que el hombre que se había olvidado de sí mismo volviera a alimentarse de esperanza. No se casaron inmediatamente ante un sacerdote, pues habían aprendido que la verdadera unión es bendecida por el compromiso diario y por el amor que protege y nutre. El cambio en Ambrosio era el más notable. La dureza en sus ojos se había derretido, dando paso a una serenidad que nadie jamás había visto en él. Volvió a contarle historias a Lía antes de dormir, historias de su abuela, historias de la tierra. Su risa, antes un sonido raro y oxidado, ahora resonaba en el porche en las noches frescas. Había redescubierto la fe, no en dogmas o en iglesias lejanas, sino en la resiliencia del suelo, en la lealtad de sus vecinos y sobre todo en el coraje de una mujer que la tormenta había traído a su puerta. Ella le había enseñado que el alma, al igual que la tierra, necesita cuidado, lluvia y el coraje de florecer de nuevo, después de la más larga de las sequías. La casa, antes un mausoleo de silencio y polvo, se convirtió en un hogar pulsante de vida. La familia que había nacido de la necesidad, del miedo y de la soledad,
ahora se solidificaba en el amor y la esperanza. Mirando al horizonte, donde el sol se ponía pintando el cielo con los colores de una promesa cumplida, Ambrosio, Teresa y Lía ya no veían un futuro por sobrevivir, sino una vida por vivir en plenitud. Si tú también crees que la verdadera familia es aquella que elegimos proteger y amar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. El viaje de ellos demostraba que el verdadero amor no se encuentra, sino que se construye, incluso sobre los cimientos más áridos. 10 años después, la hacienda de Ambrosio era un oasis verdeante, conocida en toda la región, no solo por sus abundantes cosechas, sino por el pequeño anexo de ladrillos que había construido al lado de la casa principal. Allí funcionaba una pequeña escuela, donde Teresa, ahora con algunas líneas de expresión que solo realzaban la serenidad en su mirada, enseñaba las primeras letras a todos los niños de los alrededores, cuyas familias no podían enviarlos a la ciudad. Lía, ahora una joven de 16 años, alta y con los ojos gentiles de la madre que nunca conoció y la fuerza del padre que la crió, ayudaba como su asistente. En una tarde soleada, Ambrosio, con el cabello ya canoso, observaba desde el porche mientras Teresa contaba una historia, y las risas de los niños se mezclaban con el sonido del viento en los árboles. El ciclo se había completado. La mujer que llegó buscando refugio había creado uno, y el hombre que lo había perdido todo había construido un legado de esperanza que alimentaría a generaciones.